Lección 1. Planeando la escapada. ¿Has reservado un hotel para nuestro viaje? Aún no, pero lo haré hoy. Eso suena bien. ¿Qué hotel estás considerando? Encontré un lugar encantador cerca de la playa. Se ve delicioso. ¿Un hotel de playa? Eso suena perfecto. ¿Qué comodidades ofrecen? Tienen piscina, desayuno gratis e incluso acceso a la playa. ¡Guau! Ya tengo ganas de relajarme en la piscina. Yo también. Después de todo, nos merecemos un poco de mimos. Absolutamente. ¿Cuántas noches planeamos quedarnos? Creo que 2 noches deberían ser suficientes. Eso nos da tiempo suficiente para explorar la zona. Sí. Podemos visitar las tiendas locales y probar algunos mariscos. Ya me imagino las deliciosas comidas que tendremos. Los mariscos en la playa son una experiencia como ninguna otra. ¿Crees que deberíamos alquilar un coche para nuestro viaje? Creo que sería sensato. Hará que moverse sea más fácil. Buena idea. Ayudaré con el alquiler del coche si es necesario. Gracias. Agradezco tu ayuda con la planificación. Todo es parte de la aventura. ¿Qué más debemos empacar? El protector solar es imprescindible. No queremos convertirnos en langostas. Buen punto. También llevaré mis gafas de sol favoritas. Excelente. ¿Tienes una toalla de playa? Sí, tengo uno colorido. Alegrará nuestro día de playa. No puedo esperar a verla. ¿Cuándo piensas hacer la reserva de hotel? Lo haré justo después de nuestra conversación. Perfecto. Espero que todavía haya habitaciones disponibles. Tengo fe en que conseguiremos un gran acuerdo. Con tu optimismo, yo también me siento segura. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Lección 2. El dilema de la televisión rota. Esa es una gran noticia sobre el reparador de televisores que llegará pronto. Espero que se pueda arreglar rápidamente. Me gustaría ver algunos programas esta noche. Yo también. Esperaba con ansias el final de temporada de nuestra serie favorita. Es tan lleno de suspenso. No puedo creer que la semana pasada terminara con tanto suspenso. Lo sé. Nos dejó colgados como un marco de fotos mal colgado. Precisamente. Estaba en el borde de mi asiento y ahora estoy en el borde de mi sofá. Esperemos que el técnico llegue antes de que comience el espectáculo. ¿Qué haremos si llega tarde? ¿Solo mirar la pantalla en blanco? Quizá podamos entretenernos con algunos juegos de mesa. Juegos de mesa. Pueden ser bastante competitivos. Es cierto, pero también pueden llevar a momentos divertidísimos. Como cuando derribaste accidentalmente las piezas del juego la última vez. Fue un incidente desafortunado. Pensé que estaba siendo estratégico. A tu estrategia le vendría bien algo de trabajo.
pero fue divertido. Lo tomaré como un cumplido. Al menos nos reímos un buen rato. Sí, la risa siempre es mejor que el silencio. Estoy de acuerdo, aunque sigo prefiriendo ver nuestros programas. ¿Quién no? Es mucho más relajante que los juegos de mesa. Los personajes parecen viejos amigos después de todo este tiempo. Exactamente. Me muero por ver qué pasa después. Si tan solo pudiéramos arreglar la televisión por arte de magia. Si tan solo, canalizaría a mi manitas interior. Quizá deberíamos considerar tomar una clase de reparación juntos. Eso podría ser divertido. Imagínanos arreglando televisores y sintiéndonos expertos. Seríamos el dúo dinámico de reparaciones del hogar. Y entonces por fin pudimos ver todos los programas que nos perdimos. Ese es el sueño. Esperemos que el técnico sea rápido. Lección 3. Un momento histórico en el golf. Uno de los momentos más dramáticos del golf ocurrió el 13 de abril de 1997. ¿De verdad? ¿Qué pasó ese día? Fue el día en que Tiger Woods ganó su primer gran campeonato en el Masters. Ah, el infame momento de la chaqueta verde. ¿Qué lo hizo tan dramático? Ganó por un margen récord de 12 golpes. Eso no tenía precedentes. ¿12 golpes? Eso es increíble. ¿Cómo logró semejante hazaña? Jugó con una habilidad y una confianza notables. Era como ver a un mago. Un mago de verdad. ¿Quedaron asombrados los espectadores por su actuación? Absolutamente. La multitud estaba electrificada. Cada disparo fue recibido con aplausos. Me lo imagino. ¿Hizo algún tiro memorable durante el torneo? Oh sí, su participación en el hoyo 16 fue legendaria. Se derrumbó como en un sueño. He visto ese punto culminante. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Exactamente. Esa foto capturó realmente la esencia de su talento. ¿Cuál fue la reacción de los comentaristas? Estaban extasiados. Uno de ellos exclamó: «Este es el futuro del golf». Eso es un gran elogio. ¿Mostró algún signo de nerviosismo? Sorprendentemente no. Se mostró tranquilo y sereno durante todo el torneo. Eso es impresionante para un jugador tan joven. ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía solo 21 años. Seguro que un prodigio. Debe haber sido un momento que le cambió la vida. Definitivamente. Ese día se convirtió en un ícono del mundo del deporte. ¿Cómo afectó la victoria al deporte del golf? Aportó a un nuevo público al golf. Muchos jugadores jóvenes se inspiraron en él. Eso es maravilloso. Realmente cambió las reglas del juego. Sí, hizo que el golf fuera emocionante para todos. Me pregunto qué sintió cuando se puso esa chaqueta verde.
Debe haber parecido un sueño hecho realidad. Un momento que recordará para siempre. De hecho, creo que debemos celebrar estos logros históricos en el deporte. Estoy de acuerdo. Por Tiger Woods y su inolvidable triunfo. Lección 4. El valor de la amistad. Debo decir que tengo mucha suerte de haber tenido buenos amigos como John y Jane. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué los hace tan buenos amigos? Siempre están ahí para mí en los momentos difíciles. Su apoyo es inestimable. Esa es una verdadera señal de amistad. ¿Qué más aprecias de ellos? Tienen un fantástico sentido del humor. Siempre nos divertimos juntos. La risa es esencial en cualquier amistad. Crea recuerdos especiales. Absolutamente. Una vez pasamos un día entero intentando hornear galletas. Eso suena como una aventura. ¿Cómo resultó? Digamos que las galletas se parecían más a discos de hockey. Oh no, eso no suena nada apetecible. Pero nos reímos tanto que nos olvidamos de las galletas. Esa es la belleza de la amistad. Se trata de los momentos, no solo de los resultados. Exactamente. ¿Tienes amigos que te brinden una alegría similar? Sí. Mis amigos son como mi segunda familia. Nos apoyamos unos a otros. Eso es reconfortante. ¿Cómo suelen pasar tiempo juntos? Nos encanta explorar nuevos lugares y probar diferentes comidas. Las aventuras gastronómicas pueden conducir a las mejores historias. ¿Algún favorito? Una vez fui a un festival gastronómico con ellos. Probamos de todo, desde tacos hasta rosquillas gourmet. ¿Rosquillas gourmet? Ahora, eso suena delicioso. Estuvieron increíbles. Incluso hicimos fotos para recordar ese día. ¡Qué manera tan divertida de celebrar la amistad! Yo también debería planear una aventura gastronómica. Deberías. Es una excelente manera de vincularse con amigos. Invitaré a John y Jane a una nueva experiencia culinaria. Les va a encantar. Los amigos hacen que cada comida sea más agradable. Estoy agradecido por su presencia en mi vida. Como deberías. Los buenos amigos son un tesoro. Elevemos nuestras tazas de café a la amistad. Lección 5. Hacer pizza casera. No puedo esperar a hacer nuestra propia pizza. ¿Tienes la receta? Sí, lo creo. Es bastante sencillo. En primer lugar, necesitamos harina y levadura. ¿Y necesitamos petróleo? Absolutamente. El aceite de oliva es esencial para la masa. ¿Cuánto aceite debemos usar? Unas 2 cucharadas deberían bastar. Añade sabor y textura. Perfecto. ¿Qué hay de la salsa de tomate? ¿Cómo lo hacemos? La salsa es fácil. Simplemente tritura algunos tomates frescos y sazónalos. ¿Deberíamos añadir ajo y hierbas para darle más sabor?
Sí, una pizca de ajo en polvo y un poco de albahaca elevarán la salsa. Ya me imagino el sabor. ¿Qué es lo siguiente para la masa? Tras mezclar la harina, la levadura y el aceite, debemos añadir agua tibia. ¿Qué tan caliente debe estar el agua? Debe estar tibio al tacto, no demasiado caliente. No queremos matar la levadura. Lo tengo. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar que suba la masa? Alrededor de 1 hora. Debería duplicar su tamaño. Mientras esperamos, podemos preparar los ingredientes. Gran idea. ¿Qué ingredientes prefieres? Me encantan los pepperoni y el queso extra. Opciones clásicas. Disfruto de los pimientos morrones y las aceitunas. Podemos hacer mitad y mitad. De esa manera, todos estarán felices. Exactamente. El trabajo en equipo hace que la pizza soñada funcione. Estoy emocionada de ver cómo resulta todo. Yo también. La pizza casera siempre es una delicia. Y será mucho mejor que pedir en un restaurante. Estoy de acuerdo. Además, podemos personalizarlo a nuestro gusto. Espero que nuestros amigos lo disfruten tanto como nosotros. Lo harán. ¿A quién no le encanta la pizza? Empecemos a hacer la masa. Lección 6. Caos matutino. Recuerdo una vez en que mi madre me quitó la almohada de la cabeza. Oh no. ¿Qué pasó después? Empezó a hacerme cosquillas sin descanso. No podía parar de reírme. Eso suena como una escena de comedia. ¿Cómo reaccionaste? Grité. Está bien. Me levantaré. ¿Te dejó ir o siguió haciéndote cosquillas? No dejaba de hacer cosquillas. Era su manera de asegurarse de que me despertara. Esa es una táctica inteligente. Mi madre solía cantar en voz alta para despertarme. ¿Cantando? Debe haber sido interesante. Interesante es una forma de decirlo. No era una gran cantante. Al menos lo intentó. Me imagino que te tapas los oídos. Absolutamente. Le rogaría que parara. ¿Y alguna vez escuchó? Rara vez. Le encantaba verme retorcerme por la mañana. Parece que nuestras madres tenían estrategias similares para despertarnos. Fueron implacables. A veces echaba de menos las mañanas tranquilas. Yo también. Ahora aprecio esos momentos de tranquilidad con mi café. El café es la versión para adultos de un servicio de despertador matutino. Exactamente. Es mi forma actual de lidiar con las mañanas. ¿Qué harías si tu madre intentara esa táctica de hacer cosquillas ahora? Probablemente me reiría y diría, ¿qué estás haciendo? Y entonces supongo que te unirás a ella para hacerle cosquillas. Podría convertirse en una pelea de cosquillas. Una tradición familiar revivida. Eso suena delicioso. Sin duda lo hace. Quizá deberíamos pelearnos nosotros mismos.
Lo tomaré como un desafío. Solo recuerda que tengo años de experiencia. Lección 7. El árbol genealógico. Últimamente, he estado pensando en mi familia. Había hermanos y hermanas, entre los que se encontraba un hermano adoptivo. Suena como una familia maravillosa. ¿Cómo os fue a todos? Sorprendentemente bien. Tuvimos nuestra parte de rivalidades entre hermanos, por supuesto. Las rivalidades son parte del crecimiento. ¿Tuviste algún incidente gracioso? Oh sí, una vez, tuvimos una gran pelea de almohadas. Se convirtió en una batalla en toda regla. ¿Una pelea de almohadas? Eso suena muy divertido. Lo fue hasta que accidentalmente rompimos una lámpara. ¿O no? ¿Qué dijeron tus padres? No estaban contentos, por decirlo menos. Pero no pudieron evitar reírse. Esa es una gran historia. ¿Cómo fue tener un hermano adoptivo? Era especial. Aportó una perspectiva única a nuestra familia. Me lo imagino. ¿Se sentían unidos a pesar de las diferencias? Absolutamente. Siempre nos apoyamos, pase lo que pase. De eso se trata la familia. ¿Tenías alguna tradición familiar? Sí. Todos los domingos teníamos una gran cena familiar. Era caótico, pero delicioso. Me lo imagino. Nos ayudaron todos a cocinar. Lo intentamos, pero digamos que algunos de nosotros fuimos mejores que otros. Me identifico. Cocinar con la familia puede llevar a momentos divertidos. Una vez, alguien confundió el azúcar con la sal. El resultado fue inolvidable. Oh, cariño. Dulce y salado no es una combinación recomendable. Exactamente, pero nos reímos y lo convertimos en parte de nuestra tradición familiar. Esos recuerdos son los que unen a las familias. De hecho, aprecio esos momentos. Ellos moldearon lo que soy hoy. La familia es un tesoro. Espero crear recuerdos similares en mi propio futuro. Lo harás. Con amor y risas, cada familia puede prosperar. Espero poder compartir más historias a medida que crezcamos nuestras propias familias. Brindemos por la familia, en todas sus hermosas formas. Lección 8. La aventura en el aeropuerto. ¿Escuchaste ese anuncio? Se acerca nuestra hora de embarque. Sí. El anuncio decía que el embarque comenzará en 10 minutos. Fantástico. Estoy lista para estas vacaciones. Yo también. Me muero por sentir el sol en mi rostro. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando lleguemos? Quiero ir a la playa inmediatamente. Nadar suena delicioso. Es un baño. Pero primero, tenemos que subir al avión. Correcto, espero que no haya retrasos. Con suerte seremos los últimos en embarcar. No lo arruines. Quiero sentarme bien junto a la ventana.
Un asiento junto a la ventana es esencial para disfrutar de las mejores vistas. Mantendré los dedos cruzados. ¿Qué hay de los aperitivos? He traído algunos bocadillos. No puedo viajar sin mi mezcla de frutos secos favorita. Perfecto. Espero que dure todo el vuelo. Si no, tendré que encantar a las azafatas para que coman más bocadillos. Buena suerte con eso. Tienes un don con las palabras. Usaré mi sonrisa más persuasiva. Simplemente no pidas cacahuetes adicionales. Puede que no estén impresionados. Buen punto. Me quedaré con mis encantos. ¿Qué harás durante el vuelo? Podría ver una película o ponerme al día con la lectura. Excelente elección. Probablemente escucharé algo de música. Un plan encantador. Ambos podemos relajarnos antes de que comience nuestra aventura. Sí. Ya siento que la emoción aumenta. Yo también. Vigilemos la puerta de embarque. Buena idea. Estoy listo para empezar este viaje. Brindemos por nuestras próximas vacaciones. Lección 9. Aventuras culinarias. ¿Has probado algún plato local durante tu viaje? Sí, probé el tradicional pescado con patatas fritas en un restaurante junto al mar. ¿Pescado con patatas fritas? Eso suena delicioso. ¿Cómo estuvo? Estaba crujiente y de color marrón dorado. El pescado se derritió en mi boca. Casi puedo saborearlo. ¿Has probado alguna salsa especial? Lo sirvieron con salsa tártara, que complementaba perfectamente el pescado. La salsa tártara es un clásico. ¿Tenías guarniciones? Sí, comí arvejas blandas como guarnición. Estuvieron sorprendentemente buenos. ¿Guisantes blandos? Esa es una elección única. ¿Qué sabor tenían? Estaban cremosos y añadían un bonito contraste con el pescado crujiente. Debo decir que me impresiona tu paladar aventurero. Gracias. Creo que probar platos locales es parte de la experiencia de viaje. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué otros platos encontraste? También probé un guiso tradicional. Era abundante y sabroso. El guiso suena reconfortante. ¿Qué ingredientes tenía? Tenía carne tierna, patatas y una mezcla de verduras. Suena como la comida perfecta en un día frío. Sin duda lo fue. Después me sentí cálida y satisfecha. ¿Encontró algún plato inusual durante sus viajes? Sí. Me encontré con el haggis, que dudé en probar. ¿Haggis? Eso es bastante aventurero. ¿Cómo estuvo? Sorprendentemente, era sabroso y no daba tanto miedo como me imaginaba. Admiro tu coraje. Me encantaría probar el haggis algún día. Deberías. Es una experiencia memorable. ¿Qué hay en tu lista para tu próxima aventura culinaria? Quiero probar la paella en España. Se ve tan colorida y deliciosa.
Eso suena increíble. Espero que disfrutes cada bocado. Gracias. Te lo contaré todo después. Espero escuchar sobre tu próxima aventura culinaria. Lección 10. Servicios del hotel. Esa es una gran noticia. ¿Se puede acceder al centro de negocios las 24 horas del día? Sí lo es. Lo confirmé con la recepción. Perfecto. Puede que tenga que enviar algunos correos electrónicos a altas horas de la noche. Eso es sensato. A veces la inspiración llega en horas impares. Exactamente. Me imagino trabajando fuera mientras todos los demás duermen. Solo asegúrate de no empezar a roncar en el centro de negocios. Haré lo mejor que pueda. Puede que necesite un café fuerte para mantenerme despierto. El hotel ofrece café gratuito en el vestíbulo. Eso es conveniente. Viviré a base de café durante este viaje. Solo recuerda mantenerte hidratado. El café puede ser engañoso. Lo equilibraré con agua. No quiero acabar nerviosa. Buen plan. Me imagino que un John con cafeína sería todo un espectáculo. Oh, puedo ser bastante entretenido cuando tengo demasiada cafeína. Estoy deseando ver eso. ¿De qué más tienes que ocuparte? Debería imprimir algunos documentos para nuestra reunión. El centro de negocios tiene impresoras, ¿verdad? Sí, lo hace. Aprovecharé eso. Parece que todo está encajando. De hecho, este viaje se perfila para ser productivo. Y agradable. ¿Tienes planes para después de las reuniones? Quizás podamos explorar el área local. He oído que hay restaurantes estupendos. Excelente idea. Un poco de aventura después del trabajo nunca viene mal. Estoy de acuerdo. Será una buena recompensa para un día ajetreado. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo aquí. Sí, brindemos por reuniones exitosas y cenas deliciosas. Lección 11. La alegría de la flexibilidad. Debo decir que la flexibilidad con los horarios de entrada y salida es fantástica. Absolutamente. Es genial no tener que apresurarse para instalarse. Me sentí muy relajada cuando llegamos. Podríamos tomarnos nuestro tiempo. Exactamente. Odio sentirme estresado por llegar a tiempo. Y primero tuvimos la oportunidad de explorar las comodidades del hotel. Sí, la zona de la piscina era una delicia. Podría pasar todo el día allí. Estoy de acuerdo. Disfruté descansando en la piscina con un buen libro. Y la mejor parte. No tuvimos que preocuparnos por salir temprano. Cierto, podríamos disfrutar de nuestro desayuno sin mirar el reloj. Hablando del desayuno, ¿probaste las tortitas? Lo hice. Eran ligeras y esponjosas. Puede que me haya comido 3. ¿3? Eso es impresionante. Solo conseguí 2, pero estaban deliciosos.
Debería haberte invitado a compartir. Más tortitas, más diversión. La próxima vez, te obligaré a hacerlo. No olvidemos el café. Fue el comienzo perfecto para nuestras mañanas. Absolutamente. Un buen café marca la diferencia. Me pregunto si todos los hoteles ofrecen esa flexibilidad. Sería bueno que lo hicieran. Hace que viajar sea mucho más agradable. Espero que nuestro próximo destino tenga la misma política. Sí, lo investigaré antes de reservar. Una sabia idea. Merecemos viajar sin estrés. De hecho, la flexibilidad debe ser un estándar en la hospitalidad. No podría estar más de acuerdo. Por muchas más estancias agradables. Lección 12. El sendero de la montaña. Sí, hay un hermoso sendero en las montañas a 1 hora de distancia. Eso suena maravilloso. ¿Lo has hecho recientemente? Lo hice el fin de semana pasado. Las vistas eran impresionantes. ¿Qué tipo de paisaje encontraste? Había frondosos árboles verdes, arroyos resplandecientes e impresionantes picos montañosos. ¡Guau! Parece una escapada perfecta a la naturaleza. Realmente lo fue. El aire era fresco y vigorizante. ¿Encontraste algún animal salvaje en el camino? Sí. Vi a una familia de ciervos pastando en un prado. ¡Qué bonito! ¿Se han fijado en ti? Estaban muy curiosos, pero no parecían asustados. Debe haber sido un momento mágico. Lo era. Me senté en silencio y los observé un rato. Me imagino lo tranquilo que se sentía. Realmente lo fue. También tomé algunas fotos geniales. Me encantaría verlos. Te lo enseñaré más tarde. ¿Qué hay de ti? ¿Has explorado algún sendero? Sí, recorrí un sendero diferente el mes pasado. Fue desafiante pero gratificante. ¿Qué lo hizo desafiante? Había secciones empinadas que era necesario subir. Me sentía como una cabra montesa. ¿Una cabra montesa? Esa es toda una imagen. Tuve que esforzarme un poco, pero la vista desde arriba merecía la pena. ¿Qué viste desde arriba? Podía ver el valle de abajo e incluso un lago que brillaba en la distancia. Eso suena increíble. Me encanta la sensación de logro después de una caminata. Sí, hay algo especial en llegar a la cima. ¿Planeas volver a hacer senderismo pronto? Eso espero. Quizá podamos ir de excursión juntos la próxima vez. Es una idea fantástica. Exploremos juntos ese hermoso sendero. No puedo esperar. Será una aventura inolvidable. Te esperan más aventuras de senderismo. Lección 13. Observaciones culturales. Últimamente he estado pensando en las diferencias culturales. Por ejemplo, me he dado cuenta de que algunas personas practican bien.
Eso es interesante. La práctica es esencial en muchas culturas. ¿Qué quieres decir? En mi cultura, hacemos hincapié en la importancia de ensayar para las actuaciones o presentaciones. Eso tiene sentido. La práctica ayuda a generar confianza. ¿Qué más has observado? Otra diferencia que he notado es la puntualidad. En mi cultura, llegar a tiempo es crucial. Puntualidad. Eso puede variar mucho de una cultura a otra. Exactamente. He visto a algunas personas llegar tarde a los eventos sin preocuparse. En mi cultura, llegar tarde puede considerarse una falta de respeto. Estoy de acuerdo. Puede resultar frustrante cuando los demás no valoran tu tiempo. Sí, creo que la puntualidad demuestra respeto por todos los involucrados. ¿Cómo manejas las situaciones en las que alguien llega tarde? Intento ser comprensivo, pero a menudo me siento ansioso esperando. Me identifico. Prefiero llegar temprano y estar preparado. Lo mismo aquí. Me da tiempo para relajarme antes de que comience el evento. ¿Qué otras diferencias culturales ha notado? He notado que algunas culturas son más expresivas que otras. ¿Expresivo en qué sentido? En estilos de comunicación. Algunas personas usan los gestos y las emociones con libertad. Eso es fascinante. En mi cultura, tendemos a ser más reservados. Eso me parece interesante. A veces puede provocar malentendidos. Absolutamente. Creo que entender estas diferencias nos ayuda a conectarnos mejor. Seguro. Todo forma parte de la experiencia de aprendizaje. Disfruto explorando estos matices culturales contigo. Del mismo modo, enriquece nuestras perspectivas sobre el mundo. Por más descubrimientos culturales en nuestro viaje,